El pasado 27 de marzo de 2024, Naciones Unidas en su cuenta en Instagram publicó un post que me llamó mucho la atención, amor, que dice: nadie elige ser pobre. Lo que decía este post es que el 10% de la población mundial posee el 76% de la riqueza en el mundo. La pobreza roba la dignidad de las personas. De este tema queremos hoy hablar un poco, porque nos lleva a una pregunta que no sé si tú te has hecho, amor. Yo me la he hecho un montón de veces y creo que ustedes que nos están escuchando también se han hecho esta pregunta, y es: ¿en realidad la gente elige ser pobre, o los gurús financieros, los gurús de riqueza sí nos han dicho bien que todo está en la mente y que podemos ser superhéroes y todo está en el poder del yo y el ahora y en buscar las oportunidades y seguirlas y punto, que tú puedes ser rico solamente si quieres? ¿Qué hay de cierto en cada una de esas dos visiones? Abordémoslo en este episodio y prepárense, agárrense fuerte porque aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pareja y Finanzas. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y nuestro propósito de vida es evitar divorcios por plata. Y junto contigo, amigo oyente, lo podemos lograr. Así es, vamos a unir dos mundos, las finanzas y las relaciones de pareja. Te vamos a dar técnicas y estrategias para organizar tu dinero, pagar deudas rápidamente, proyectar y ser más pilo con el manejo de tus finanzas para que tu vida prospere. Y bueno, empecemos. Bueno, amor, este tema yo creo que es polémico y nos estamos metiendo en terreno escabroso. En un terreno de esos que muchos de los educadores financieros tratamos de esquivar en el fondo, porque hay muchas miradas, ¿no? Y aquí se combinan una cantidad de cosas, factores, que si la política, que si el comunismo, que si el socialismo, que si el capitalismo, que si es la suerte, que si es la educación, que si es la falta de acceso a la información. Entonces hay muchas cosas, y claro, lo que nosotros les vamos a contar en este episodio, digamos que les vamos a dar muchas cifras, cosas que hemos recopilado, ¿sí? E investigado, pero también hay otra parte en donde nosotros pues les vamos a contar qué pensamos en el fondo, que nos hemos encontrado a lo largo de estos 5 años siendo educadores financieros, a través de todas las familias que hemos podido asesorar, los más de 2,000 estudiantes que hemos tenido asesorándolos financieramente, ayudando a gente a salir de sus deudas, ayudando a familias a organizarse financieramente. Bueno, ¿qué hemos encontrado allí? ¿Sí? Y claro, primero queremos que no nos maten, porque claro, siempre hay excepciones a la regla. Entonces, lo que les vamos a contar puede no gustarles, pero claro, queremos que tengan paciencia con nosotros porque siempre va a haber excepciones. Entendemos claramente, un niño en el Amazonas, un niño que no tiene ni siquiera un computador, pues va a ser muy difícil que haya una prosperidad para su familia o demás, aunque hay excepciones a las reglas, ¿no? De hecho, hemos tenido gente que es excepcional cuando la asesoramos y que se vuelven ejemplos para muchas personas. Pero bueno, amor, ayúdame entonces a opinar. ¿Tú qué piensas de este tema de la gente elige ser pobre, o por qué llegamos a la pobreza? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, ¿yo qué pienso? Yo creo que estamos en un momento y tal vez no solamente histórico, digo, donde creo que tenemos tantas capacidades, tantas oportunidades, tantos temas, tanta información que al final vivimos llenos de miles de ideas de muchas personas. Nos cuesta tener un horizonte claro a quién creerle, cómo construir una identidad propia, pero en este tema de la pobreza siento que, claro, ahí tenemos que definir qué es, hablándolo digamos de una pobreza extrema, que es sociedades totalmente vulnerables, donde haya conflicto armado, donde hayan unos temas, digamos, sociales demasiado atípicos, porque también siento que es más atípico que hayan situaciones muy, muy graves a que sea lo normal de la sociedad. Pero si yo me centrara en ese contexto muy atípico de sociedades muy vulneradas, pues voy a decir, creo definitivamente que estas personas
no van a elegir la pobreza, sino que va a llegar definitivamente como una consecuencia a las generaciones que vienen y a tal vez una opresión de muchos temas económicos, etcétera. Y yo creo que un claro ejemplo para mí, no soy la más experta en geopolítica, etcétera, pero por ejemplo un claro ejemplo es muchas de las sociedades africanas, por ejemplo, que han tenido pues este tema opresor donde han sido colonias, donde los han explotado y donde los niños realmente crecen y viven en una opresión y en una situación de esclavitud aún en este siglo, ¿no? Pero si nos saliéramos, yo sí haría como una extracción al porcentaje mayor de la población. Como eso. Exacto, sacando esas condiciones extremas, yo sí siento que hay una parte muy grande de la pobreza que la hemos heredado muy mentalmente y que voy a unirme a las palabras de un profesor y vuelvo al punto de un profesor que me parece que un profesor economista, Robert Shiller, que dice, y estoy totalmente de acuerdo, que la pobreza realmente nace o se gesta por la incapacidad de medir el riesgo, ¿sí? Y voy a poner ejemplos, si yo estoy... Claro, de pronto no crecí con las suficientes, entre comillas, oportunidades en una familia numerosa, donde hubo escasez, sí pudo haber habido mucha escasez, pero yo decido, no, es que como hubo escasez, yo no voy a poder, mi familia toda la vida ha hecho lo mismo, yo no voy a poder estudiar y por ende empiezo a quitar del centro, por ejemplo, la educación en general, no hablemos de la educación financiera, estoy hablando de todo tipo de educación, y sigo los mismos pasos de lo que mi propia generación hacia atrás ha hecho mal, pues estoy tomando un riesgo muy alto porque ya me he dado cuenta o veo hacia atrás todo lo que mi generación hacia atrás hizo, pues no le dio frutos. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Probablemente los mismos frutos o frutos más difíciles. Entonces, sí siento que hay una parte donde somos responsables y hay una elección. Buenísimo, buenísimo. Vayamos construyendo esta conversación por algo que tú dijiste que me parece muy importante y es traer a la mesa el tema de la educación en general. Mucho tiempo, hace unos años, creíamos pues que el tema, y estoy de acuerdo y estaba de acuerdo en ese momento, es que no todos tenían acceso a la educación, o sea, los canales para ser informado, para ser educado, eran muy difíciles. Una persona como yo, digamos que yo vengo de estrato 2, en donde pues sufrí parte de esa cultura pues de escasez, esa pobreza, ¿cierto? Pues salir adelante era bastante difícil porque uno pensar en una universidad nomás, eso era carísimo, o sea, era pensar en algo que era casi imposible. Y en estrato 2, que aquí en Colombia es del 0 al 6, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar pues que el acceso a la información y a la educación, pues claro, es un punto bien relevante aquí y por eso les traemos unas cifras. Mira, amor, te traigo unas cifras. 96% de los españoles hoy en día, hablando de 2024, tienen acceso a Internet. Digamos, si habláramos en España, ¿listo? Pero entonces ustedes dijeron, no, me fui muy lejos, voy a traerlo aquí a Colombia, uno de los países latinoamericanos. Mintic, el año pasado, en 2023, nos dijo y nos dio cifras de que aproximadamente el 68% de las personas del país tiene acceso a Internet. Eso significa casi de cada 10 personas, casi 7 tienen acceso a Internet. Otras 3 nos faltan. Claro, entonces, aunque es muy bueno el dato, claro, todavía hay una brecha ahí pequeña de personas que no tienen el acceso a la información, pero también me hace pensar de, bueno, no sé si esto refleja realmente el nivel de educación que tenemos en Colombia, si habláramos en Colombia. Hay otro dato que incluso lo da las mismas Naciones Unidas y es que en promedio el 67% de la población mundial tiene acceso a Internet. Eso es un dato dado por las Naciones Unidas en 2023, 67%. Muy parecido al de Colombia, ¿sí? Pero ya medido a nivel global. Entonces lo mismo, muy parecido, estamos en la media de la ONU en Colombia. Y pues esto nos revela que pues ya hay más acceso a la información, o sea, la mayoría sí tiene acceso a la información. Entonces, ¿tú cómo verías, amor, el tema del acceso a la información, el acceso a la educación como una oportunidad para no ser pobre? Sí, definitivamente ese es otro gran mito, gran tema que hay que resolver para nosotros y creo que como sociedad latinoamericana también, ¿no? Como que siempre hemos pensado que la educación está muy distante, que la educación a veces tiene que ser ultra formal
Y justamente el acceso a la información lo que nos permite es tener muchísimo más acceso a ser educados, a tener todo tipo de información y herramientas y alternativas, y que muchas de esas son gratuitas, totalmente gratuitas. Entonces sí pienso que cambia el paradigma de la educación de una institución, de tener que ir, de tener que ver al profesor, cuando ya puedo tener mucho más acceso. Pienso que ahí es donde es esa barrera un poco con la que todos nos chocamos, de realmente es que no hay oportunidades o realmente es que ya vengo tan precondicionado que no las quiero ver o no soy consciente que son para eso, porque sí nos duele a nosotros bastante como educadores. Digamos que a mí no me gusta usar mucho la palabra influencers, a ninguno de los dos, por el tema de redes sociales, pero es muy, muy duro encontrar tanto contenido, perdón, voy a decir, y perdónenme porque hay mucho contenido basura, insignificante, que no te va a aportar absolutamente nada, sino que, y aquí viene la palabra donde yo creo que es una de las barreras hoy en día de la falta de educación o de no quererse educar, y es que todo se nos ha ido en entretenimiento. Nos volvimos una sociedad que nos queremos entretener, más no educar, más no formarnos. Y esa creo que es como una de las barreras. Allá voy a llegar ya ahorita en un punto más adelante, amor, que hablemos del entretenimiento versus la educación, porque a mí también sin duda me parece importante comparar ambas cosas. Voy a dar un pasito atrás y te voy a contar de otras cifras que encontré. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. CAF, exacto. En mayo de 2021 nos arrojó el siguiente estudio. Hizo un estudio y nos arrojó, voy a tomar apenas 3 de esos datos interesantes. Ese artículo ustedes lo pueden googlear y lo pueden encontrar en CAF. Y es el 61%, el primer dato interesante aquí, 61% de las personas no ahorran. Ok, si pensáramos en cosas básicas, digamos, si ya nos vamos al enfoque de no solo de la educación global, ¿cierto? El acceso a Internet que nos da la oportunidad de educarnos en muchas ramas y en muchas cosas, aprender y pues salir de niveles de pobreza, ¿cierto? Sino que pensáramos en, ahora me voy a meter en el tema de educación financiera. El 61% de las personas no ahorran. El 57% no es capaz de cubrir un imprevisto. O sea, más de la mitad de las personas, casi de cada 6 personas no podrían cubrir un imprevisto. Y el último dato que me pareció interesante, 62% de la población no alcanza con sus ingresos a llegar a fin de mes. Esa cifra está bien interesante porque es más de la mitad, es alto, o sea, es bastante alto las personas que no alcanzan a llegar a fin de mes. Y todos estos son indicadores de educación financiera, es decir, que estamos rajados, ¿sí? Porque todos estos nos están diciendo básicamente que estamos deficientes en cuanto a educación financiera, aun cuando el acceso a la información, al Internet, sí es bastante, no es increíble, pero pues está alto, ¿no? Entonces, ¿cómo uno equilibra esas dos cosas? Sí, es que es complicado porque digo, tenemos tanto y yo pienso que muchas veces en la educación financiera es que en realidad no queremos. O sea, sí, o sea, por ejemplo, y esto me parece chistoso. Normalmente hablamos con tanta gente que nos dice, es que yo me acostumbré tanto a comprar con la tarjeta de crédito que ya les cuesta sacar el efectivo o coger el ahorro siquiera para comprar lo que quieren comprar, porque a veces se promueve más y tengo la tarjeta de crédito y paso a 24 cuotas y ya lo veo como algo normal. O sea, un claro ejemplo. Y es un pésimo hábito porque le está quitando a la gente mucha efectividad financiera, pero como hay ese desconocimiento tan grande y a la vez digo, pero tampoco la persona lo quiere ver porque cuando incluso se lo enseñas, se resiente, se opone, le parece que es absurdo o que le digas ahorre, pero yo para qué voy a tener ahorrado si es que uno solamente vive una vez en la vida y nada va a pasar si me muero mañana. O sea, como que nos autojustificamos todo el tiempo de la misma falta de educación que nosotros mismos queremos crear y tener. Entonces ahí es donde dices como en realidad es falta de algo, o peor aún, voy a poner el caso más drástico y es terminamos echándole la culpa a los bancos, ¿sí? Y también yo he visto en una discusión porque no estoy diciendo que sean las entidades más justas del mundo, porque obviamente hay mucho enriquecimiento y las tasas y a lo que prestan y etcétera, estoy de acuerdo, tasas demasiado altas, etcétera, pero ¿quién nos pone una pistola en la cabeza para tomar un crédito? ¿Quién nos está obligando?
pero al final como no conoce y después, ese banco que me saca todo, yo ya no le voy a contestar, desgraciados, cuélguenles el teléfono. Entonces ahí es donde dices, realmente es que no hay la educación, realmente es que el banco o realmente es que tú no has querido educarte. Otra pregunta, digamos que hace un tiempo, recuerda mi amor, eso fue una explosión en América Latina un poquito antes de la pandemia, en donde muchos países, creo que inició Chile, nuestro amado Chile allá en Santiago, hubo revueltas y mejor dicho, hubo un movimiento muy fuerte en donde quemaron cosas y demás. Ese movimiento se replicó, creo que fue en 2020. 2019. Fue como en noviembre de 2019. Eso se replicó en otros países, ¿no? Incluso llegó aquí a Bogotá, en Colombia. Que hubo unas noches súper pesadas. Terrible. Porque la gente sentía que se iba a meter a los conjuntos, que nos iban a robar, que mejor dicho, desorden social total. Y hubo otros países, no los menciono simplemente por que no quiero equivocarme, pero sí sé que pasó en otros países. ¿Y por qué menciono esto? Porque la mayoría de las cosas que yo escuchaba detrás de esas protestas era no hay oportunidades, hay desigualdad. ¿Y tú qué piensas? Quiero que me des tu opinión, amor, de si no hay oportunidades o si sí hay oportunidades. Claro, con la excepción a la regla siempre, claro, sin duda habrá gente que de verdad está sin oportunidades por su población, por las diferentes cosas sociales en las que quedó inmerso al nacer. Claro, entendemos toda esa parte, pero en la mayoría de la población, digamos que en la normalidad, los que podemos trabajar, en la gente del promedio, como nosotros, ¿tú crees que no hay oportunidades? ¿Qué piensas de eso? Ay, no, yo sí creo que hay oportunidades. Sí creo en un mundo, incluso en un país, y se los decimos porque es que, créannos, y si nuestros padres nos están escuchando, los amamos entrañablemente. Pero yo le decía que día a alguien, es que en verdad ni mis papás, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni nadie somos personas políticamente expuestas, no somos de ninguna rosca de nada. O sea, absolutamente nada, no tenemos personas cercanas que nos hayan dado un empujoncito. Nos tocó darnos el empujoncito a nosotros mismos. Y creo que uno realmente sí tiene que ser muy intencional en buscar las oportunidades. Y sobre todo se lo digo, y si hay acá hay jóvenes que nos estén escuchando, es las oportunidades no van a tocar tu puerta. Eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. No te va a llegar una carta diciéndote, ay, mira, es que queremos que entres a la universidad gratis. Queremos que tengas este trabajo. No, eso no va a pasar. Y creo que mucho de esto sucede primero porque no hemos trabajado mucho en nosotros mismos, en nuestras inseguridades, en nuestras preconcepciones, pero no, y acá viene el tema, no queremos pagar el precio. No queremos sentir que lleguemos a un trabajo y nos digan, oye, no lo estás haciendo bien. O tal vez que presentemos 20 entrevistas y algo pasa y siempre sentimos que es la empresa la culpable. O que no hemos pasado ciertos exámenes en la universidad. Entonces, ¿qué universidades tan malas? No, o sea, ¿será que algo me está faltando a mí? ¿Será que yo no estoy siendo suficientemente intencional? Tengo que tocar muchas puertas. Y hoy les decimos con amor, Pareja y Finanzas se ha construido con 2 sujetos que eran ultra mega tímidos en la historia del mundo. O sea, nosotros éramos los menos capaces de hacer esto que estamos haciendo y nos tocó llorar. A mí muchas veces no me gustaba mi voz, no me gustaban muchas cosas, verme en una cámara, no sabía cómo hablar, todo me da pena. Hoy en día si ustedes me ponen a hablar en un lugar así, me hacen una pregunta a la loca, me va a poner roja como un tomate. Entonces digo, pero tuve que salir de mi zona de confort y tuve que empezar a estudiar y empezar tú y yo, ya para Pareja y Finanzas, a golpear muchas puertas, a decirle a muchas personas, recuerdo tanto tú mandando mensajes como diciendo simplemente quisiéramos crean en nosotros y la gente como, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién eres? O sea, nada que ver. Y empezar a golpear y pagar mucho el precio y saber, y creo que lo más importante, aplicar lo que nosotros hoy les estamos hablando. Entonces, personalmente, en definitiva, creo que oportunidades sí hay, pero hay que buscarlas y hay que pagar el precio. Y hay que soportar y sostenerse. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, amor. Y de hecho creo que soy la prueba viviente de que oportunidades hay y hay muchas. Mientras muchos compañeros en donde yo he estudiado, mientras muchas personas se quejaban, yo fui abriéndome paso a través del sistema educativo público en mi país, estudiando mucho, metiéndole la ficha, ganando matrículas de honor porque no tenía ni siquiera para ir a la universidad. O sea, a veces era difícil conseguir para un pasaje en mi caso, pero nada, le metí la ficha y tocó meterle
con toda para sacar adelante el tema y hoy tener un futuro distinto. Digamos que hoy, gracias a Dios, mi vida ha cambiado por completo, ¿sí? Y pues a veces les subimos cositas a redes sociales y les mostramos un poco, pero ha sido el trabajo arduo, el sacrificio, estrellarme, llorar, luchar con enfermedad, sacar paradigmas de mi cabeza, quitarme muchos miedos, muchas limitaciones. Yo me autolimitaba mucho, me autosaboteaba porque no me creía digno ni me creía merecedor de nada bueno en la vida por ser de donde vengo. Y la gente de Usme, mi localidad quinta en Bogotá, yo vengo de allá y sé perfectamente las limitaciones y los pensamientos de un niño, de un adolescente, porque yo estuve ahí, pero sé que se pueden vencer también. Y que hay muchas oportunidades, hay muchas becas por ahí esperando por nosotros, hay muchos trabajos, hay muchos empresarios que quisieran escucharte y que tú les dieras soluciones a cosas que están sufriendo. De hecho, nos ha pasado ya, amor, ¿no? Total. Y es que nosotros, a medida que ha crecido Pareja en Finanzas y se ha constituido ya como una empresa un poco más, vean que ha sido muy lindo porque se ha acercado gente. Ha pasado dos cosas. Una, nosotros hemos tratado de buscar gente para que nos ayude con ciertos trabajos y pues nos ha pasado un par de veces que no, la gente actúa como si no le importa o tienen otras prioridades en su vida o simplemente pues como que no se ven aquí o algo así. Pero ha pasado otro fenómeno y es que vienen intencionalmente y nos dicen, ven Dave, y si le hacemos esto y si yo te ayudo a editar el video, ven y si te ayudo a editar el podcast, ven y si te ayudo con tu contabilidad, ven, yo quisiera ser parte de Pareja y Finanzas. Y hay gente muy linda que se nos ha acercado, nos escribe por correo y todo. Y para mí eso ha sido muy lindo porque ahí digo, esta es gente que merece tener un trabajo y merece tener una oportunidad porque ellos la están buscando, así como a mí me tocó un día buscarlas debajo de la tierra, pero buscarlas y abrirme paso como fuera, porque no me iba a dejar, no solamente por la posición social de la cual venía, sino como algunos de ustedes saben, también me tocó luchar con una enfermedad, epilepsia juvenil, que me desmayaba y me impedía estudiar hasta tarde y me di unos totazos, qué pecado. muchos totazos, me rompí ceja, me rompí un diente, mejor dicho, me pasaron muchas cosas y aún así dije, no me voy a dejar de esto. La vida está llena de oportunidades y yo voy a construir un futuro y gracias a Dios hoy puedo decir que hay un futuro muy lindo frente a mis ojos. Total, y yo también de pronto no vengo del mismo contexto de mi esposo, pero sí vengo de un contexto que les contábamos al principio de todo este podcast y es que soy hija única, eso ya me da una ventaja bastante grande, pero mis papás justamente por la parte de no educarse financieramente tomaron malas decisiones financieras que cuando iba a entrar a la universidad, que era lo que se había planeado, lo que se había hecho, o sea, la idea era Daniela va a entrar a la universidad y justo cuando fui a entrar a la universidad entramos en toda la quiebra de la vida. ¿Qué pasó? Que yo me gané también una beca en la universidad, 50% estuve ubicada en una universidad privada en Colombia. Fue súper esforzado para mis papás y para mí que tuve que trabajar también en paralelo para ayudarles a ellos con otras cosas, sacar la universidad adelante, pero que me iba a garantizar este tema y era que yo tenía que esforzarme, pues que si tenía una beca, ¿qué tenía que hacer? Pues estudiar como una loca para mantenerla, salir adelante. Y también me pasó lo de mi esposo porque también viví un tiempo de enfermedad muy fuerte donde recuerdo sentarme con el director de programa porque me vieron bastante enferma. Se me notaba, bueno, pues contaremos esas historias, pero se me notaba tanto que me tuvieron que llamar y me dijeron, Paula, y no porque me fuera mal, me iba súper bien aún, súper enferma, sino como te notamos que estás enferma, o sea, físicamente estaba mal, ¿por qué no pausas el semestre? Yo recuerdo esas palabras y a mí me decían pausa el semestre y era como si a mí me dijeran se te va a acabar todo, te vas a acostar a dormir. No, o sea, fue psicológicamente le decía yo, ese día le dije no, yo voy a seguir así tenga que estudiar en la clínica, no me importa, pero yo tengo que seguir. Y a lo que vamos con esto es simplemente decir, hay que buscarse las oportunidades, hay que esforzarse, hay que llorar, hay que sufrir porque la vida trae eso. O sea, aún nosotros como creyentes llamamos a Dios y es nuestro fundamento, pero en la vida van a haber cosas difíciles y en nosotros está sacar las cosas adelante. Y ahora pienso que el segundo tema, tal vez le añadiría a todo esto es ¿y para qué? O tal vez por qué algunos nos frustramos buscando oportunidades. Y creo, voy a tocar un tema chiquito y es que cuando tú buscas las oportunidades con un fin individualista,
que tú eres el que quiere crecer, que tú eres el que quiere tener plata, que tú eres el que quiere salir adelante, que es para ti, que es para tener todo, que es para tener casa, carro y beca, creo que te puedes frustrar más. Cuando buscas un camino con un propósito mayor y ojalá tenga que ver con ayudar a otros, yo creo que eso se vuelve un motor más grande de lograr las cosas. Y eso también nos ha impulsado a nosotros mucho. Total, y es que yo creo que ahí se combina con algo que yo también quería mencionar, y es que la vida no se trata solamente de nosotros, ¿no? Y de salir adelante yo y enriquecerme yo y prosperar yo. No, piensa en tus generaciones. Yo siempre he tratado también de pensar eso. Bueno, no siempre. En el momento en que fui consciente de esto, que fue ya cruzando los 20 años o algo así, me di cuenta que, venga, yo soy solamente una pieza de un rompecabezas y yo tengo que dar un legado, como llevar un testimonio. El testimonio es esa barra que llevan los atletas, es un tipo de carrera en donde se va entregando un palito que se llama testimonio y se le entrego al siguiente para que continúe la carrera. Y yo me di cuenta que yo soy apenas un eslabón de eso y yo voy a llevar y le voy a entregar ese testimonio a mis hijos, o si no tengo hijos, a las personas que yo afecte en mi vida, para llevarlas a otra realidad en su propia vida. Entonces la vida no se trata de nosotros. Nosotros somos efímeros. Pasamos, un día moriremos, nos iremos y se acabó. Pero lo que dejemos a las demás personas, la ayuda colectiva y lo que alcancemos para y con las otras personas, yo creo que eso es lo poderoso de la vida. Quiero pasar ya al punto de cierre, al punto para finalizar este podcast, y es, claro, en mi caso, digamos, y seguro el tuyo, amor, fue difícil porque nos tocó abandonar muchas cosas que tal vez queríamos, ¿no? Tocó abandonar, digamos, tú la mencionabas, la zona de confort, pero también me tocó abandonar muchas cosas que me ofrecían disfrute o disfrute entre comillas, ¿no? Sí. Y son como esos vicios, yo los he mencionado incluso en algunos videos, y es, claro, pues yo también me enfrenté a los vicios. O sea, para mí fue súper tentador, digamos, el tema de las niñas, las mujeres, ¿sí? El área sexual, el tema de la prostitución, y gracias a Dios nunca caí en nada de eso. No fui un hombre desordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es pecado y porque me iba a condenar en el infierno. No, es que no, para mí no se trata de eso. Para mí se trata de que era perder el tiempo de todo lo bueno que yo como ser humano vengo a hacer a este planeta. Si yo me ponía a perder el tiempo en eso, pues hey, entonces ¿qué voy a hacer el resto de la vida? Si este es mi momento para formarme, no para estar yendo a un prostíbulo, y no para estar andando de parranda. No, este no es momento para eso, pensaba yo. ¿Sí? Entonces eso me libró de muchas cosas, vicios y entretenimientos. El licor, la droga, de ahí para allá un poco de cosas. Los vicios y entretenimiento, la rumba, el estar aquí para allá y sin rumbo, sin propósito, como que me libré mucho de eso y creo que eso me salvó. Y ese es finalmente el punto al que quiero llegar, y es el entretenimiento versus la educación. Yo en mi caso, Dave eligió la educación. Tú, claramente, amor, elegiste la educación. Pero la gente hoy en día, y justamente la gente que termina siendo pobre, ¿qué elige? Quiero que se pregunten eso. ¿Qué elegimos? ¿Qué eliges la mayoría de veces? Tú te sientas y tienes un día libre, y ¿qué eliges? Ahora, esto no lo quiero llevar al exceso, ¿no? Y es que no nos podemos dar un descanso, ¿sí? O un momento de ocio, ¿no? Yo pienso que también para la salud mental hoy en día uno debe tener días de ocio o momentos de no pienso en nada, simplemente le doy vueltas a cosas en mi cabeza o descanso en mi mente. Eso es válido, eso es válido, eso es bueno para tu salud mental. Pero en general, cuando hay días productivos o cosas días en los que yo debería estar haciendo algo, ¿en qué los gasto? En entretenimiento, en videojuegos, en ver videos en TikTok, en ver bailecitos que no me aportan, ¿sí? O a menos que seas bailarín, y claro, si eres bailarín, pues tienes que ver videos de baile para aprender y mejorarte, ¿cierto? Pero en general, ¿qué estamos viendo? Estamos siguiendo la farándula, a Shakira y a Piqué y sus chismes, o a los reggaetoneros con todos los chismes y las cosas que sacan, que realmente no te da ningún valor saber eso. O estás educándote, sabiendo algo, tomando un curso de finanzas, tienes algún mentor en tu vida, un coach de vida, alguien que te enseñe, que te alerte, alguien que te mejore como persona, o no, tú estás enfocado en el entretenimiento. Y creo que la respuesta a esa pregunta son como dos pastillas, la azul y la roja, como en Matrix, amor. La roja, entretenimiento, la azul,
educación. ¿Cuál eliges? La mayoría de veces, ¿cuál eliges? Y sin duda eso va a determinar si eres pobre o no eres pobre, ¿cierto? Yo creo que es eso. Ahora, para mí, y quiero darte mi versión, para mí, claro, nadie elige ser pobre conscientemente, ¿sí? Conscientemente nadie lo hace. Eso es como los emprendedores. ¿Quién de nosotros los emprendedores cuando crea un negocio decide fracasar? Dice, voy a empezar este negocio porque quiero fracasar con todas las de la ley. No, nadie. ¿Cierto? Sí, nadie. Entonces, ni nadie pues va a decir, quiero vivir mi vida para ser un pobre, ¿cierto? Nadie, ninguno elegimos eso, pero conscientemente, pero inconscientemente sí lo hacemos y creemos que está en esta pregunta, entretenimiento o educación. Cuando elegimos una o la otra, ahí sí estamos tomando una decisión inconsciente. Si yo me voy mucho para el entretenimiento, ¿sí? Entonces estoy eligiendo un poquito más la pobreza. Si me voy más para la educación, estoy eligiendo más la prosperidad, la riqueza. Eso creo que para nosotros, para Dave y Dani, es como funciona un poco la cosa. Sin querer decir, siempre cuidando los equilibrios de la vida, sin querer decir que no podamos tener entretenimiento. No, podemos tener entretenimiento. ¿Quiere decir que todo el tiempo que tengo que estar estudiando? No, también hay momentos de ocio, también hay momentos de no estudio, de no crecimiento. Eso es bueno para nosotros, ¿sí? Como cuidando esos equilibrios, creo que sí, lo que más elijamos la mayor parte de las veces va a llevarnos a la pobreza o a la riqueza. ¿Cierto, amor? Así es. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo. Sí, creo que debemos tomar una decisión correcta y en definitiva, vuelvo y digo, la educación no se trata de que tú estés afiliado a una institución. Por favor, sácate eso de la cabeza. Tiene que ser, es que la universidad, no, porque es que la educación arranca desde lo que decía mi esposo, que ves en redes sociales, pero también voy a ponerte un ejemplo. Si están diciendo que o estás viendo que hay una reforma en tu país, ¿te has tomado el tiempo de leer de qué se trata esa reforma? ¿Por qué? ¿Qué artículo lo respalda? ¿Dónde está en la ley? ¿Sabes qué tipos de leyes hay en tu país? O sea, es que estamos hablando, ¿sabes cómo funciona un banco? ¿Sabes qué cláusulas te ponen en un seguro que tomas de vida? Esa es educación. Esa es la educación también que te decimos, de empezar a leer, de indagar, de buscar, de irte más profundo para que seas, y lo cierro así, seas tú el poseedor del conocimiento y no otra persona que venga a decírtelo a su manera. No, que tú profundices para que tú tomes una propia postura analíticamente y con base en eso tomes buenas decisiones. Entonces, pues nada, yo sé que este no será el capítulo más aclamado, pero era parte de lo que queríamos contarles hoy. Y mira que tú mencionaste ahí para cerrar el valor del sacrificio, ¿no? Y es que a veces hoy en día sentimos, y con todas las personas que hemos tocado, asesorado y todo, a veces sentimos que la queremos fácil, que sentimos más bien que la sociedad está en deuda con nosotros. Entonces, esa es una cosa como que sí es un poco tóxica y realmente la sociedad ni nadie nos debe, ni nuestro papá ni nuestra mamá. Nosotros somos los responsables de cambiar la historia y crear un legado de prosperidad para los que vienen, para ayudar no solamente a nuestros hijos o nietos, sino a la gente alrededor nuestra, afectarla positivamente. Entonces, no elijas ser pobre inconscientemente, por favor. Pongámonos a estudiar, salgamos de la zona de confort, sepamos que todo va a llevar un sacrificio en la vida y tenemos que pagarlo, cueste lo que cueste, y que esto va a ser bueno para ti, va a ser bueno para los demás. Entonces creo que eso es como a donde queríamos llegar. Esperamos que haya sido de valor. Sabemos que no va a ser muy popular este episodio, pero bueno, queríamos decirlo así en lo que piensa Dave y Dani de este tema. Y claro, riqueza no es todo lo que perseguimos en la vida, ¿no? Yo creo que también es prosperidad. Prosperidad. ¿No? Y la prosperidad, que también tenemos paz, armonía, exacto, buenas relaciones con las demás personas, sí, como que hay algo bonito detrás de cada una de las cosas que hacemos. No solo plata perseguimos en la vida, y eso se los enseñamos también aquí en Pareja y Finanzas. Entonces nada, no siendo más, yo creo que llegamos a la pregunta final. Jefa, llegamos al final del episodio. Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos de hoy en 8 días. Chao, chao. Chao.
Muchas gracias por llegar al final de un episodio más del podcast de Pareja y Finanzas. Si te gustó, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y te recompartimos en las nuestras, que como ya sabes nos encuentras como @pareja y finanzas. Regálanos una puntuación que creas que se merece este podcast aquí en la plataforma en la que nos escuchaste y síguenos por favor para que no te pierdas nada de lo que viene. Cuéntanos qué temas te interesan para que lo hablemos y entre todos construyamos un podcast lindo que te aporte valor y que agrade a Dios. No siendo más, ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!